¿Y si la falta de claridad que tienes no es bloqueo, sino obediencia? Obediencia a un guión que no has escrito tú, a un modelo de mujer que busca ser aceptada, que busca ser querida, una mujer que complace, pero que no se atreve a brillar demasiado. Muchas de nosotras crecimos así, siendo niñas buenas, ofreciendo la versión de nosotras que otros esperaban que fuéramos. Buenas hijas, buenas parejas, buenas madres, buenos profesionales. Buenas, pero nunca libres. Este episodio es una declaración de soberanía, porque llega un momento, y siempre llega, en que la niña buena ya no puede más, en el que su alma empieza a gritar por dentro y siente ese instinto salvaje, siente su necesidad de dejar de pedir permiso para vivir. Hoy vamos a hablar de cómo funciona el síndrome de la niña buena y te voy a contar también mi historia. Cómo me di cuenta de que estaba siendo complaciente, pero no auténtica. Cómo empecé a liderar mi vida sin esperar aprobación y cómo tú también puedes hacerlo. Bienvenida, mujer soberana. Este episodio es tu portal de regreso a ti, a ser piel que habitar, a que puedas ser tu propio hogar. Bienvenida al podcast El Templo de la Manifestación. Aquí honramos la energía como camino, los sueños como brújula y la autenticidad como destino para poder manifestar tus sueños más grandes. Este es un espacio sagrado para trascender lo que crees que eres, liberar lo que ya no sostiene tu grandeza y manifestar una vida en la que puedas habitarte completa. Yo soy Valeria Sayas, mentora de manifestación de sueños y he acompañado a cientos de mujeres a manifestar trabajos alineados, relaciones conscientes, abundancia económica y una vida que se sienta como hogar. Y quiero que tú también lo hagas, que comprendas que tus limitaciones son mentales, que ya eres capaz, suficiente y merecedora. Juntas encendemos la llama sagrada de tu renacer, porque en tribu manifestamos más. Ser la niña buena duele. Es un dolor silencioso, de esos que no se notan desde fuera, porque desde fuera todo parece estar bien. Eres amable, siempre estás disponible, dices que sí, aunque quisieras decir que no. Huyes de los conflictos y normalmente te adaptas, te esfuerzas por ser querida, para no decepcionar, para no molestar, pero por dentro te estás apagando. Y este es el verdadero precio de ser buena, que te desconectas de ti. Porque para que te amen, te conviertes en lo que piensas que los demás quieren de ti. Y al hacerlo, dejas de ser tú. A veces el dolor de la niña buena no es rabia ni tristeza, es una especie de vacío, una desconexión con el placer, con la motivación por tu vida, una duda constante sobre ti misma, sobre si mereces lo que deseas o sobre si estás haciendo lo correcto y sobre todo, si podrás lograr manifestar tus sueños. Y es que la niña buena está entrenada para complacer, pero no para elegir. Está entrenada para sostener a los demás, pero no para sostenerse a sí misma, para callar antes que incomodar, para pedir perdón por brillar y apagarse para no incomodar, porque siente que está sacando los pies del tiesto, usurpando algo que no le corresponde si lo hace. ¿Te suena? A lo mejor tú también te has sorprendido disculpándote por llorar, culpándote por descansar, justificándote por gastar en ti o por haber logrado algún éxito, restándote valor para no intimidar a nadie. Vas por la vida con la sonrisa puesta, pero por dentro te sientes sola o estás confundida o insatisfecha. Y este es el coste de encajar, que a fuerza de moldearte para gustar, acabas sin saber quién eres. Y duele, sí, porque empiezas a ver que eres tú la que está sumida en un bucle, la que sostiene una vida que no le hace feliz. Tú la que se sabotea, tú la que se exige de más y se da de menos. Y un día simplemente ya no puedes más. Ya no puedes seguir fingiendo ni escondiéndote. Ya no puedes seguir interpretando un papel que no te representa. Y es un momento incómodo, pero también es sagrado, porque es el inicio del viaje de regreso a ti. Ser la niña buena duele, pero no es un dolor evidente. No se llora en público, no se queja. Es un dolor silencioso. Es un dolor que vive detrás de esa sonrisa perfecta, de una agenda llena de compromisos de otros. Duele porque para evitar el rechazo o la soledad te conviertes en lo que los demás esperan. Te alejas de tu esencia, de tu autenticidad, de esa vida potente con la que sueñas, porque te vas desconectando de lo que sientes, de lo que deseas, y lo más doloroso es que lo haces convencida de que así debes ser, de que está bien ponerte en el último lugar, de que sentir mucho es ser intensa y no es correcto, de que hablar claro o poner límites es ser conflictiva y tú no tienes derecho, de que soñar en grande es ser arrogante, es ser ambiciosa y eso está mal, de que pedir para ti y no tener que hacerlo todo sola es abusar. Y poco a poco tu mente integra un mensaje que es bastante cruel. Yo valgo menos que los demás, yo merezco menos que los demás, otros pueden lograrlo, pero yo no.
La manifestación funcionará para otros, pero no para mí. Y este pensamiento se vuelve una identidad y te va acompañando a todas partes. Se cuela en tu trabajo, en tus relaciones, en tu cuenta bancaria, en tus sueños. Así lo sientes y así lo proyectas. Y el mundo te devuelve esa imagen que da congruencia a tu mente y refuerza una y otra vez esa espiral. Y no se trata solo de complacer. Se trata de una herida profunda que te hace creer que hay algo malo en ti, que eres incorrecta por ser demasiado, e incorrecta por no ser suficiente donde deberías serlo. Y esa disonancia duele tanto que prefieres esconderte, prefieres no mostrarte por completo, prefieres apagar tu luz antes que sentir el rechazo. Y así, el síndrome de la niña buena te va robando la autenticidad, pero también el placer, la voz, te lleva a cumplir un guión que no has escrito tú, uno donde ser tú misma parece peligroso. Y entonces entra el miedo. Empiezas a vivir con miedo a ser juzgada, a decepcionar, a cometer algún error, miedo a que te dejen sola si te muestras tal como eres. Y entonces te conformas con relaciones a medias o con esos trabajos donde no estás contenta, no eres feliz, no te apasionan, con sueños que no te atreves a nombrar. En definitiva, te conformas con la escasez en tu vida, envidiando a aquellos que sí alcanzan sus sueños. Y un día te das cuenta que estás tan entrenada para gustar que ya no sabes quién eres cuando nadie te mira. Y te echas de menos. Echas de menos a la mujer que algún día fuiste. Porque hay una parte de ti que se ha pasado años sobreviviendo, pero hay otra parte que es la más real, la más viva, que solo quiere una cosa: ser libre. Libre de tener que gustar, libre de callarte, libre de pedir permiso, libre para ser abundante, para ser feliz, libre sobre todo para vivir la vida bajo tus propios términos. Y justo en ese punto, cuando la niña buena ya no puede más, empieza a despertar la mujer soberana. ¿Pero de dónde viene la niña buena y cómo sabotea tu poder de manifestación? A veces creemos que nacimos así, que somos complacientes por naturaleza, que simplemente somos así de sensibles o de entregadas, así de responsables. Pero no, manifestadora, no naciste siendo una niña buena. Te entrenaron para serlo. Y además lo hicieron desde muy pequeña. Quizás creciste en una familia donde valías por lo que hacías, por sacar buenas notas, por portarte bien, por no dar problemas, por ser la niña ejemplar. Quizá tus padres proyectaron en ti todo lo que ellos no pudieron ser, todo lo que soñaron y no vivieron, y tú aprendiste que tenías que cumplir sus expectativas para que se sintieran orgullosos, o simplemente para que te vieran o te quisieran. O tal vez simplemente querían protegerte del mundo, y te sobreprotegieron tanto que te hicieron creer que tú sola no eras capaz, que necesitabas permiso, validación, guía constante para avanzar. Y te adaptaste. La niña buena, silenciosa, aplicada, obediente, pero no feliz, no libre, no tú. Y lo más doloroso de todo esto es que al hacerlo empezaste a mirar el mundo a través de los ojos de los demás, a leer sus reacciones, a buscar su aprobación y sobre todo a cambiar tu forma de ser para encajar, para gustarles y que no te rechazasen. Y ese fue tu primer sacrificio, tu identidad. Porque cuando renuncias a ser tú para que te quieran, aprendes a vivir desconectada de tus verdaderos deseos, a moldearte para no incomodar, a vivir en función de lo que otros esperan. Pero entonces, ¿cómo vas a manifestar si ni siquiera sabes lo que realmente deseas? ¿Cómo vas a atraer una vida alineada contigo si tú misma estás desalineada de ti? La niña buena no manifiesta, sobrevive, complace, se exige, se castiga, siente que no merece lo que sueña porque no es del todo perfecta, no es todo lo perfecta que debería ser. Y cuando empieza a lograrlo se sabotea, porque cree que está usurpando un lugar que no le corresponde. Y este es el origen de muchos de tus bloqueos en la manifestación. No es que no sepas cómo manifestar, es que no te permites desear libremente. No te permites pedir y, sobre todo, no te permites recibir. Y si lo haces, aparece la culpa, aparece el autojuicio. Y ahí se activa el síndrome del límite máximo, ese del que hablamos en el episodio 5. Cuando la abundancia llega, sientes que algo malo va a pasar, que tanta felicidad no puede ser real. Te desconectas, te saboteas. Llega la ansiedad, la duda, la culpa. Y entonces vuelves a lo conocido. Vuelves a lo seguro, aunque no te haga feliz. Porque tu sistema cree que la felicidad se paga, que no puedes tener todo, que si te va bien, alguien se va a enfadar, que si brillas, alguien se va a alejar, que hay un precio muy caro que pagar. Y todo eso no es tu verdad, es un programa.
es un guión que no has escrito tú, pero que sí puedes volver a reescribir. Y lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer ahora, dándote permiso. Este síndrome no nace porque sí, y tiene unas raíces muy profundas, raíces que muchas veces están sembradas en la infancia, porque a muchas de nosotras nos enseñaron de forma directa o de forma sutil que lo único correcto era ser buenas, y ser buena significaba muchas cosas: obedecer sin cuestionar, no hacer ruido, no molestar, no enfadarse, no destacar, no poner límites. Desde pequeñas aprendimos que el amor se gana, y que se gana siendo complacientes, que nuestro valor está en lo que damos, pero no en lo que somos, y que si éramos perfectas para los demás, quizá nos querrían lo suficiente como para no abandonarnos. Y claro, ese patrón se queda. Se instala en el cuerpo, en la mente, en el alma. Se proyecta a través de todo tu campo energético. Y cuando crecemos, lo llevamos con nosotras a todas partes. Al trabajo, aceptando menos de lo que merecemos. A nuestras relaciones, callando lo que necesitamos, por miedo a ser demasiado, poniendo las necesidades de otros por delante, cayendo en relaciones tóxicas una y otra vez. Lo llevamos también a nuestros sueños, autosaboteándonos antes de ni siquiera intentarlo. A nuestra abundancia, asumiendo que lo que me ha tocado es la escasez. Y aquí es donde este síndrome choca de frente con la manifestación, porque manifestar requiere poder interno, y la niña buena ha aprendido a ceder ese poder constantemente. Manifestar requiere tomar decisiones desde el deseo, no desde el deber. Requiere que te habites por completo, incluso cuando otros no te entiendan. Requiere brillar sin pedir permiso, sin culpa, sin disculpas. Manifestar te pide que seas tú misma y que ames lo que eres. El problema es que la niña buena no se lo permite. Entonces quiere manifestar, pero lo está haciendo desde el miedo, desde la duda, desde la inseguridad. Quiere manifestar una vida abundante, pero no se cree merecedora. O teme que si lo logra, pierda, se quede sola, la rechacen, que la critiquen, que la dejen. Quiere manifestar una vida abundante, pero le aterra fallar y por eso ni lo intenta. Y así, sin darse cuenta, frena por sus propios sueños. Los rebaja, los sabotea, los pospone, porque la niña buena no desea demasiado, no pide demasiado, no brilla demasiado. Y la manifestación nunca nace del demasiado poco. Por eso muchas mujeres se sienten bloqueadas cuando intentan manifestar. No es que no sepan cómo hacerlo, es que aún están atrapadas en una identidad que no les permite desear con libertad. Una identidad que les enseñó que está mal priorizarse, quererse, expandirse, mostrarse. Y te digo algo, manifestadora, esa versión de ti que ya no cree que pueda manifestar no es real, es heredada, es aprendida y por lo tanto la puedes soltar. Porque cuando sueltas a la niña buena, despiertas a la mujer soberana, la que elige su vida, la que cree en su poder, la que manifiesta con soltura todo lo que desea, desde el amor propio, desde la libertad, con la calma y la certeza. Y ese es el viaje que hoy quiero invitarte a hacer conmigo. Antes de contarte mi historia y cómo salí del guión de la niña buena, quiero invitarte a hacer un ejercicio de honestidad contigo misma, porque muchas veces no vemos lo que llevamos dentro hasta que alguien nos lo nombra con claridad. Este ejercicio es un espejo, uno de esos que, aunque duelen un poquito, pues te devuelven tu poder. El poder de saber dónde estás, para decidir a dónde quieres ir. Vamos a trabajar con el buenómetro creado por Marta Martínez Novoa y que incluye en su libro El síndrome de la chica buena. Es una serie de preguntas que funcionan como un termómetro emocional. Se trata de descubrir cuánto síndrome de la niña buena hay en ti. Cuantos más si respondas, más probable es que estés viviendo desde este patrón. Este ejercicio no es para juzgarte, sino para que puedas comprenderte y para empezar a abrir la puerta de salida. Así que tómate un momento, respira y conecta con honestidad, porque solo tú vas a escuchar tus respuestas. ¿Estás lista? Pues vamos allá. Contesta con un sí o con un no. 1. ¿Te cuesta decirles a tus allegados que estás enfadada por algo que han hecho? 2. ¿Prefieres pedir perdón, aunque no sea culpa tuya, con tal de no tener un conflicto con otra persona? 3. Cuando alguien se disgusta contigo, no puedes dejar de pensar en ello, hagas lo que hagas. 4. ¿Concedes siempre el beneficio de la duda, aunque la otra persona ya te haya dado pruebas una y otra vez de que no te conviene? 5. ¿Castigas mucho más tus errores que los de los demás? 6. ¿Tienes la sensación de que siempre terminas estableciendo relaciones donde tu rol es el de salvar a la otra persona? 7. ¿Sueles pensar que los demás son mejores que tú, así en general? 8.
¿Das por hecho que tú siempre tienes que ser justa aunque los demás no lo sean? 9. ¿Eres consciente de que hay personas en tu vida que solo te quieren por interés, pero sigues manteniendo la relación porque te da pena o miedo no hacerlo? 10. ¿Eres fácil de convencer para hacer favores o cambiar tu opinión sobre algo? 11. Si no ayudas a alguien, ¿te sientes egoísta? 12. ¿Adaptas o cambias tu forma de mostrarte a los demás según las expectativas del ambiente en el que estás? Y 13. ¿Sueles dedicar mucha energía a justificar el trato nefasto que te dan a veces personas cercanas a ti? Si te has sorprendido diciendo sí a varias de estas preguntas, no estás sola y no hay nada roto en ti. Solo son patrones aprendidos. Y ahora los puedes soltar, porque tú no estás aquí para ser una niña obediente. Estás aquí para convertirte en la mujer soberana que ya habita dentro de ti. Yo también fui esa niña buena, esa que saca buenas notas, esa que no molesta, esa que siempre se adelanta a lo que los demás esperan, que lee la energía de la habitación y se adapta sin hacer ruido. Esa que aprendió que para ser querida tenía que ser útil, tenía que ser correcta, impecable, perfecta. Esa que se hizo cargo de todo, incluso de lo que no le correspondía. Y durante mucho tiempo creí que eso era lo que me tocaba, que ese era el camino para estar segura, para sentirme suficiente, para no ser rechazada, para no ser abandonada. Pero en algún momento, que no fue solo uno, sino muchos pequeños despertares, empecé a darme cuenta de que todo eso se había construido, pero que no era mío. Me había vuelto experta en agradar, pero estaba profundamente desconectada de mí. Me sentía en una especie de contradicción constante. Era buena, pero me sentía vacía. Era funcional, pero no era libre. Y sabía que en mí había grandeza, pero yo me sentía pequeñita por dentro. Y entonces pasó algo. Mi alma empezó a sentirse demasiado incómoda en mi vida. Y ya no podía callar más. Ya no podía sostener un sistema que me pedía que me apagara para ser válida. Ya no podía seguir esperando que alguien viniera a darme el permiso que solo yo podía darme. Y así comenzó el viaje más transformador de mi vida. El de dejar de complacer para comenzar a liderarme. Y empecé a dejar de obedecer y comencé a crear. Dejé de sobrevivir para empezar a vivir en mi verdad. Y no fue un cambio fácil, fue crudo, fue removedor, fue intenso, fue mucha crítica, fue gente diciéndome, has cambiado. Y tuve que enfrentar la culpa, tuve que soltar vínculos que solo existían porque yo me anulaba. Tuve que dejar atrás una identidad que me hacía sentir segura, pero no viva. Pero fue ahí, en medio de ese caos, donde descubrí mi soberanía, la libertad de ser quien soy, de no venderme, de estar dispuesta a decepcionar a cualquiera menos a mí mismo. Descubrí también la fuerza de elegirme sin condiciones. La grandeza de liderar mi vida desde la autenticidad, entendiendo que merezco placer, que merezco atender a mis prioridades, poner mis necesidades por delante y hacerlo sin culpa, sin someterme a quienes tratan de cortar mis alas. Y esa fue también la semilla de todo lo que hoy enseño. Es la semilla de mis programas, de mis contenidos y especialmente de mi Master Manifestation SEO, porque sé lo que es tener talento, sé lo que es tener sensibilidad, intuición, fuerza. Y no atreves a mostrarlas por miedo a parecer demasiado. Sé lo que es desear más, pero boicotearte en cada paso porque tu mente aprendió que brillar es peligroso. Y por eso en el máster acompaño a mujeres que están listas a dejar de pedir permiso para liderar su emprendimiento, para brillar con él. Mujeres que ya no quieren una vida en la que encajan, sino una vida que las representa de verdad. Una vida donde son líderes. Ser CEO de tu negocio es solo una parte. Ser CEO de tu vida, de tu energía, de tu voz, es el verdadero salto. Y no se trata de gritar, se trata de habitarte sin pedir disculpas, de manifestar desde tu poder y no desde tu obediencia, de convertir tu historia en fuerza, en verdad, en legado. Y si yo pude romper ese guión, tú también puedes. También quiero contarte la historia de María, una de las alumnas de la primera edición de Manifestation SEO. María era terapeuta y llevaba años ayudando a otras personas a sanar, pero por dentro sentía que había una parte de ella que aún no se atrevía a ocupar su lugar. Cuando llegó al máster me dijo algo que nunca olvidaré. Siento que tengo algo muy grande dentro, pero no sé cómo mostrarlo sin sentir que estoy decepcionando a alguien. María era la típica mujer buena, responsable, empática, con mucho talento, pero también cargada de síndrome de la impostora, de culpa, de miedo a destacar y la creencia de que si brillaba demasiado se iba a quedar sola.
Durante los primeros módulos del máster fue descubriendo que su miedo no era fracasar, sino a salirse del molde, que el bloqueo no era la falta de claridad, sino lealtad a una versión antigua de sí misma que no se permitía soñar tan en grande. En nuestras sesiones lloró muchas veces, y no por tristeza, sino por el alivio de reconocerse, de dejar de fingir, de entender que su sensibilidad era su superpoder, no era una debilidad. Y algo empezó a cambiar. Comenzó a decir más veces que no, a poner límites, a rediseñar su negocio, no para complacer al mercado, sino para honrar su mensaje. Y lanzó su primer programa grupal desde ese lugar, sin impostarse, sin intentar demostrar, solo siendo ella. Y fue todo un éxito. Hoy María lidera una comunidad preciosa de mujeres a las que acompaña desde su verdad. Y lo más importante es que no pide permiso para hacerlo, no pide permiso para existir, porque entendió que ella es líder, que su lugar no se lo tenía que ganar, que ya estaba bien de jugar a ser pequeña, de esconderse, que era su momento de permitirse brillar. Entendió también que su lugar ya era suyo y que solo tenía que reclamarlo. Y eso es lo que sucede cuando dejas de vivir como niña buena y empiezas a manifestarte como mujer soberana. Quiero dejarte algunas claves prácticas ancladas en tierra para que empieces hoy y no mañana tu transición de la niña buena a la mujer soberana. Estas no son simples recomendaciones, son actos de amor propio radical, pequeñas decisiones diarias que, si sostienes, van a transformar tu realidad desde dentro. La primera es que dejes de justificarte porque no tienes que dar explicaciones por priorizarte, o por descansar, o por decir que no, o por cambiar de opinión, o por cambiar de versión una y otra vez, por hacer lo que necesitas para sentirte bien. Cada vez que sientas el impulso de explicar por qué haces lo que haces, para, respira y recuérdate, mi necesidad, mi decisión, mi placer es suficiente razón. Y luego obsérvate con honestidad. ¿En qué áreas de tu vida estás buscando aprobación? ¿Dónde estás siendo buena pero no auténtica? Y escríbelo, no para culparte, sino para que puedas liberarte, porque solo lo que se nombra puede transformarse. Y luego practica decir que no sin culpa. El primer no duele, el segundo incomoda, pero el tercero empieza a sanar y luego se convierte en un gustazo poner límites. Y haz espacio para tu voz. Comienza a compartir realmente lo que piensas. Comienza a extender tu mensaje, a repartir tu opinión, aunque tiemble la voz. Escribe, habla, graba, crea, exprésate, porque tu voz es tu templo y cada vez que la callas te traicionas y cada vez que la honras te lideras. Muy bien, manifestadora, vamos ya con la activación final. De niña buena a mujer soberana. Quiero que en este momento cierres los ojos, que hagas una respiración profunda y que pongas una mano en tu corazón y la otra sobre tu útero. Vuelve a respirar, inhala la verdad y exhala todo lo que ya no necesitas sostener. Repite conmigo, en voz alta o en tu mente. Hoy dejo de pedir permiso. Hoy suelto la necesidad de complacer para merecer amor. Hoy dejo de ser la versión que otros esperaban de mí y me convierto en la mujer que realmente soy. Y siente el peso caer de tus hombros, siente cómo tu energía se recoloca. No tienes que cargar con todo, no tienes que ser perfecta, no tienes que disculparte por ser tú, no tienes que esconderte, estás segura. Ahora, visualízate caminando, pero ya no encorvada, ya no haciéndote pequeña o escondiéndote, ya no en silencio. Te ves de pie, con una postura poderosa, con la mirada firme, con el alma expansiva y con tu voz libre. Esa eres tú sin máscaras. Esa eres tú, liderando tu vida, liderando tu negocio. Y puedes declararlo una vez más. Soy suficiente para ocupar mi lugar. Soy digna de amor sin condiciones. Soy libre de elegir mi camino. Soy soberana de mi energía, de mi cuerpo y de mi destino. Desde hoy no eres la niña buena que espera aprobación. Eres la mujer que se aprueba a sí misma. Y desde esa certeza, todo lo que deseas llega. Porque tu verdad no es demasiado. Tú nunca eres demasiado. Y tu luz no molesta. Y si molesta, no es tarea tuya reparar al que molesta. Tu esencia es medicina.
Espero que este episodio haya sido altar, ruptura e inicio, porque ser buena te dio aceptación, pero ser soberana te va a dar la libertad que sueñas, y esa libertad no se mendiga, se conquista. Gracias por estar aquí, por atreverte a mirar hacia adentro, por sostener este proceso de regreso a ti. Gracias por entrar en el templo, y recuerda, no estás sola. Eres sostenida, guiada y acompañada. Suelta la prisa y suelta la duda, porque tu manifestación no es una meta, es el camino que se habita, y tú ya estás en él. Si este episodio encendió algo dentro de ti, compártelo y vuelve siempre que necesites recordarte la grandeza que ya habita en ti, porque tu energía es sagrada, tu vida, tu mayor creación, y tú, manifestadora, eres el templo. Nos vemos en el próximo episodio. Love and Gratitude, Val.